Las crónicas del barrio. Capítulo 2. Las casas en medio de la nada. Antes del barrio solo existía la nada. Pero no era que la vida no se reprodujera, que el sonido no se propagara, que el canto de las aves no encontrara un muro donde rebotar. En esa nada siempre existió algo. En esa nada siempre hubo vida. Pero le llamaban la nada porque hasta ese momento ninguna persona había decidido construir una colonia sobre ese terreno que la vida silvestre llevaba años reclamando como propio. La nada existía en calma, en un espacio silencioso, en hectáreas de terreno infértil donde solo crecía maleza. Los vestigios de ese llano habían visto pasar a las tropas del general Emiliano Zapata cuando tomaron la Ciudad de México y también los vieron pasar de regreso cuando el poder de la ciudad se impuso sobre ellos. Al paso de los años, debajo de toneladas de tierra, quedaron sepultadas las pisadas de cientos de caballos que no hallaban buena hierba que comer y tuvieron que esperar solo un par de horas, porque a la distancia de ese llano, al zócalo reluciente de arbustos, era tan corta como lo sigue siendo hoy en día. La nada nunca estuvo tan lejos del centro de la ciudad, donde las calles se planearon de forma recta, donde un trazado perfecto comunicaba las avenidas. En un inicio, si en caballo tomaba 2 horas, a pie eran 4. Cuando llegó la modernidad y con ella le brotaron casas a la nada, si en automóvil llegaban en 1 hora, en transporte público era hora y media. Porque en ese entonces, cuando las primeras casas se construyeron, aún no existía una ruta que conectara al centro de la nada con algo. Quienes llegaban por primera vez debían recorrer la polvareda cotidiana para llegar a su casa, porque el transporte solo los dejaba en la entrada, donde se acababa el asfalto y comenzaba la tierra. Los choferes no querían cruzar por miedo a que su combi quedara atascada en el lodo. Ahora que pavimenten ya pasamos, pero ahorita, ¿quién nos paga los amortiguadores? Increpaban a la gente que tomaba sus cosas y a paso lento pero firme, cruzaban esa enorme línea que separaba el color gris del café. Sin temor, la gente se adentraba en la polvareda y en medio de esa neblina terrosa, del aire que les aventaba al rostro piedritas e insectos desafortunados que quedaron atrapados en el torbellino, en medio de esa polvareda que les dejaba un sabor a tierra en los labios, veían a su lado las siluetas de comerciantes. Aparecían como fantasmas a unos pocos metros de ellos, con cajas repletas de artículos para venderles a los nuevos inquilinos de la nada. Atravesaban la polvareda como si se tratara de una tormenta de arena, con cajas llenas de pan, de quesos, de jugo que sabía a vino, con las carnes frías colgadas en los hombros, con jergas, trapos y detergentes sin marca, con piezas de televisores, perillas con números grabados en blanco, antenas sencillas y de conejo, cinescopios reventados, con llantitas para el refrigerador y la lavadora que solo algunos tenían. En esa polvareda se descubrían nuevos vecinos como un payaso, quien con la cara pintada cruzaba la tormenta de polvo cargando la utilería de algún show reciente. Reía y gritaba eufórico cada que los insectos le pasaban rozando. ¡Ay, un pinche grillo! Y soltaba un alarido. ¡Ay, mana! ¿Eso qué chingados era? Y repetía el grito. Mientras los pocos globos que aún conservaba salían despedidos hacia el cielo, impulsados por el viento. Atrás del payaso se veían docenas de nuevos vecinos que, a falta de mudanza, llegaban cargando lo poco que poseían en maletas de plástico, en cajas de cartón, en bolsas de mandado, con los zapatos enlodados y las caras llenas de tierra. Cuando finalmente cruzaban la polvareda, tanto vecinos como comerciantes, hombres, mujeres, ancianos y niños, veían a lo lejos ese cúmulo de casas que se elevaban en medio de la nada, y no todos, pero una gran parte, por fin pudo decir: esta es mi casa, mía, de mi propiedad, y solo me sacan de aquí cuando me muera. Y en muchos casos, años después, así fue. Porque a pesar de las peripecias para llegar, a pesar de que el camino se transformaba en fango cuando llovía, y las serpientes de agua parecían marcarles el camino mientras reptaban entre la maleza encharcada, a pesar de que la tierra se volvía lodo en sus pies y luego el lodo se volvía piedra, cuando cruzaban estaba su hogar, aquella casa de tabicón grueso y pesado, gris en cada rincón, sin acabados de ningún tipo y alambres aún desperdigados como mecates. Ese era su hogar, ese techo con los focos colgando de los cables como ahorcados eternos, esos 4 muros donde solo había 2 puertas, una para entrar y salir, la otra para un baño rudimentario con paredes pelonas y el lavabo pegado al retrete. Era un cúmulo de casitas en medio de la nada, hileras e hileras de casitas,
como cajas de zapatos, con un trazado simétrico que podría parecer el papel tapiz de otra casa en algún lugar. Casitas grises por dentro, con pisos de cemento sin pulir, con plastas de sellador y muros porosos, que chupaban toda gota de pintura, como si se negaran a perder el gris, como si rechazaran ser pintadas. Un grupo de casitas que parecían haber brotado como un salpullido a la nada, con sus techos de 2 aguas, con sus ventanas de aluminio hueco, un cúmulo de motas rojas que desplazaban la maleza y la tierra, todas iguales, todas del mismo tamaño, incrustadas en la tierra como un diseño isométrico, y alrededor de ellas, la nada comenzó a tomar forma. En un inicio no había muebles, ni nada más grande que una persona. Comenzaron a vivir con lo que pudieron, ya luego llegarían los colchones y las camas, ya después habría tiempo de la estufa, un anafre con etiquetas de chiles aún pegadas bastaría, una parrilla eléctrica y una resistencia para calentar el agua serían suficientes. Ya habría tiempo de conseguir el gas o de comprar un refrigerador. Mientras tanto, el pollo a la pileta, el queso debajo de la fruta y la leche en la ventana. La nada tenía vida y una vez que se le vio por primera vez, que la gente descubrió aquello que ya existía, se le empezó a nombrar. Allá está el ojo de agua. Hay garzas que comen ranacuajos y pececillos pacotillas. Allá está el baldío. Hay víboras, arañas, ratones y uno que otro perro despistado que perdió su jauría. Allá están los pastizales donde un grupo de vacas y un burro saboreaban la maleza. Ese burro que ayudó a entender a los niños que recién llegaban los chistes sobre burros. Pero quizá lo más extraño de la nada era que cuando la gente caminaba 20 o 30 minutos, al pasar la polvareda y los charcos, cuando se alejaban del ojo de agua repleto de garzas, cuando las llantas del auto agarraban asfalto, comenzaban a ver cosas que se extendían hacia el cielo, más allá de las 2 aguas. Veían postes con lámparas que resplandecían en las calles. La maleza era reemplazada por cortinas de acero rotuladas, anunciando diversos productos, grabadoras con doble casetera, televisiones a color, refrigeradores de doble puerta, licuadoras que parecían robots y muchas cosas más que la gente de la nada solo veía en la televisión. 20 minutos a pie bastaban para que aquellos que vivían en la nada sintieran que viajaban a otro país. Si el viaje duraba más, quizá verían cosas más extrañas y el verde de los pastizales sería completamente reemplazado por el gris profundo citadino. Y las vacas desaparecerían a lo lejos y las víboras de agua se volverían el tatuaje de algún recluso. Mientras más se alejaban, mientras más adentraban en la ciudad, sin saberlo, veían el futuro de lo que se convertiría la nada. En ese entonces la nada estaba lejos de ser parte de la ciudad a la que se integraría pocos años después. Mucha gente llegaría a poblar más allá, donde nadie había ido, ocupando el lugar de la nada, que terminaría atravesada por varias avenidas, ejes viales y algo llamado periférico, que se llevó a las garzas y trajo concreto, que desapareció a las víboras y las reemplazó por víboras gigantes de acero, motor y docenas de neumáticos, que extinguió a las vacas y al burro local y trajo más perros que deambulan alrededor de lo que un día fue una cancha de fútbol improvisada. En los primeros meses, cuando más familias comenzaban a poblar la nada, un señor al que el tiempo le borró el nombre decidió construir una cancha de fútbol. No podía imaginar mejor actividad integradora para la comunidad. Salieron los niños de sus casas, acompañados de otros señores que deseaban sentir ese abrazo de la actividad comunitaria. Decidieron las medidas por acuerdo, adaptadas al terreno chipotudo y deforme, proporciones que fueron consultadas previamente con un supuesto árbitro de ligas parecidas, quien vestía una desgastada playera del América y supervisaba la obra como experto, mientras bebía cerveza a tragos. Salieron a marcar la cancha con cal, a sostener los hilos para que no quedara chueca, aunque al final, vaya que quedó chueca. La cancha chueca se edificó sobre el terreno llano. Tenía que ser repintada cada que llovía, quedando más chueca en cada ocasión. Se extendía a lo largo del terreno baldío entre llantas y sillones abandonados que sirvieron de butacas en los primeros partidos. Era una cancha de tierra, con algunos mechones de pasto que crecían tercamente de forma aleatoria. El pasto parecía negarse a salir donde ellos querían, por lo que en actitud de enojo y desesperación, luego de varios raspones, quemadas y un clavo que perforó el pie de un delantero estrella de la nada, decidieron traer pasto de otros lados. Si en la cancha no crecía nada, lo harían crecer a fuerza. Si era necesario dotarlo de vida, arrancarían la existencia de otro lado y la llevarían frente a sus casas. La gente de la nada prestó a sus hijos para que fueran llevados a arrancar pasto y recolectar caca de vaca, como premio para unos y castigo para otros.
Los niños inquietos revoloteaban como moscas sobre la mierda de vaca, que palabras del experto servirían como fertilizante. El docto conocedor de los menesteres futbolísticos ordenaba a los niños que echaran la caca en costales, mientras le bebía su cerveza y observaba los pedazos de pasto que podían arrancarse de raíz. Miraba fijamente, con la panza que buscaba escapar de aquella playera, que recordaba sus épocas de gloria. Pasaron la tarde recogiendo caca de vaca, hasta que no había más, y decidieron buscar más vacas alrededor. Pero al parecer deberían esperar a que cagaran más, porque nunca nadie había atesorado sus excrementos con tanta vehemencia. Comenzaba a oscurecer mientras arrancaban pedazos de pasto, enrollándolos con mecates. La tierra, las raíces y hasta los insectos quedaban prensados, empaquetados a la perfección para ser trasladados a la nada. Al término de la jornada, con las manos llenas de tierra, con el aroma a excremento bovino, por una que otra picadura de insecto y llenos de salpullido en las pantorrillas, miraron los hoyos que habían dejado y a las vacas que aún los miraban desconfiadas, como si cuestionaran el porqué, asustadas por la presión ejercida para que cagaran más rápido. Partieron con la camioneta llena de pasto y varios bultos apestosos. Imaginaban lo que sería su cancha, un terreno verde donde podrían barrerse, donde el caer luego de un cabezazo que marcaría el gol de la victoria no terminarían con una piedra picuda en la espalda. Alguien pensó en una chilena. ¿Cuántas chilenas aguantaría el pasto nuevo? ¿Cuántas tajadas reales aguantaría? Por fin los porteros no tendrían miedo a dar todo en los penaltis. Ya no deberían pensar en el pedazo de manguera o en las botellas rotas de refresco. La imaginaban como el Estadio Azteca, como el Estadio Olímpico. Quizá era el inicio de una liga de la nada, una cantera de nuevos talentos. Tantos sueños y esperanzas aglutinados en esa tarde para que el pasto solo alcanzara para cubrir una esquina. Los cálculos habían fallado. El pasto no era suficiente y la caca de vaca sobraba. Al final, cuando lo colocaron, solo había una esquina verde, mientras a lo lejos el terreno lucía igual de yermo, pero con un profundo aroma a mierda bovina. A pesar de la evidente frustración, esa esquina verde se sentía gloriosa. Los niños aprovechaban cuando el balón corría por la línea chueca media para meterse a la cancha y hacer su propio partido. Había quienes solo se acercaban para sentir el pasto recién podado. Lo veían como el inicio de un estadio, lo que podía ser en unos meses, cuando se juntara más pasto, cuando más vacas defecaran. Quizás hasta podrían traerse una vaca que cagara de tiempo completo. En los primeros partidos todos querían cobrar al menos un tiro de esquina para poder sentir el pasto. Hasta los porteros llegaron a cobrarlos, pagando cara su osadía cuando al fallar, en un contragolpe que solo requirió un buen balonazo, la gente gritaba ¡Gol!, mientras el portero ya había dejado los pulmones en la carrera de vuelta, pero al menos había cobrado un tiro de esquina. La liga improvisada terminó por desgastar el pasto. Aprovechaban para lucirse, barridas en la esquina, tiros de esquina que eran completamente adrede, fintas, burlas en la esquina y por supuesto, los goles se les celebraban ahí para poder derrapar de rodillas. Cuando el sol bajaba, se sentaban en el pasto desgastado y observaban con esperanza el día que fueran por más. Abrían refrescos de botellas de vidrio, cervezas para otros, comían tacos de canasta, porque a la nada le habían crecido vendedores de comida, de aguas frescas, chicles y cigarros. Las tardes cálidas de sábado y domingo vieron desaparecer el último rastro de esa esquina con pasto. Se organizó una segunda excursión para traer más pasto, para traer más caca de vaca, porque el experto había tenido razón. Pero cuando estaban listos para recogerlo, cuando se montaron de nuevo en la camioneta y partieron con costales, palas y picos, llegaron al terreno de donde habían tomado el pasto por primera vez, y este ya se había bardeado por completo, con mallas de acero y postes con alambre de púas. Las vacas habían desaparecido junto con su caca, y solo pudieron leer sobre la reja un letrero de madera escrito en letras rojas que decía: próximamente supermercado. Regresaron desconcertados y con las manos vacías. ¿Dónde conseguirían más pasto, más caca de vaca? ¿Qué iba a ser de ese centro comercial? ¿Por qué habían bardeado todo como dejando claro que no eran bienvenidos hasta que se terminara? La cancha desapareció eventualmente. Terminaron por sucumbir al desgano. Claudicaron al menos en esa cancha, en su cancha. Quizá ya intuían lo que estaba por venir. Las canchas de fútbol rápido, con su pasto de cemento, la iban a desplazar lo quisieran o no. La construcción de un deportivo a pocos kilómetros, con más pasto en las esquinas, haría que todos se olvidaran rápido de la cancha, que poco a poco comenzó a volverse un basurero. Ya no había vacas, ya no había burros.
El ojo de agua se secó en una noche mientras a lo lejos aparecía un letrero gigante que anunciaba la gran inauguración del supermercado y la curiosidad se apoderó de la nada. Ya no tendrían que viajar mucho para hacer las compras, porque para ese entonces el transporte ya entraba al centro y había expulsado a las garzas. Llegaban noticias de que en pocos meses comenzarían a construir una avenida principal. Las canchas de concreto se comenzaban a erigir a pocos metros y alguien decidió abandonar un refrigerador en la esquina que alguna vez tuvo pasto. La nada comenzaba a ser algo. Se convertía en algo nuevo, tan rápido, que nadie lo notaba y solo vivían los cambios de forma cotidiana. Hasta que un día, cuando la gente vio el primer cartel con el nombre de la nada en el parabrisas de un microbús, supieron que así como la cancha había desaparecido, la nada ya no lo era. La nada ahora era el barrio. Y a diferencia de la nada, donde nada pasaba, en el barrio, a los pocos meses, una noticia por fin los hizo salir en el periódico, cuando en la cabeza de ese diario amarillista se leía: matan y descuartizan a un payaso dentro de su casa. La nada, junto con esa cancha, finalmente habían desaparecido. Muchas gracias a toda la gente que está suscrita como Sobrecito de Riopan, en Patreon, en YouTube, a los suscriptores en Twitch que hacen posible las crónicas del barrio. Ahora las menciones o los agradecimientos ya no son en la voz, ya son en esta bonita imagen que está apareciendo en este momento, si usted lo está viendo en YouTube o lo está viendo en Twitch. Para los Patreons encontraré la forma de ponérselos, porque si no, nada más es el audio. Y ya, van a ser breves así los reconocimientos de cada podcast para no romper la estructura narrativa de esto, muchachos y muchachas. Y ya, gracias. Dios.